Vamos ahora con el modificador Mirror. Si yo aplico un modificador Mirror aquí, pareciera que no está pasando nada. ¿Por qué? Porque lo que hace es generar geometría, duplicar la geometría de un lado, de un eje en el otro lado. Así que para eso primero tendríamos que eliminar parte de la geometría. En este caso, eliminar todo el lado derecho en torno al eje X. Así que agrego un Mirror aquí, generar Mirror, y como por defecto viene con el eje X, él lo que me está generando es la geometría que yo tengo de un lado del eje X al otro lado. Recuerden que como el modificador en modo de edición, es decir, no lo tengo editando, no lo he aplicado, no puedo interactuar con la geometría que él está generando, solo con la geometría que está original. Y si yo hago algo de un lado, el modificador me lo va a repetir del otro lado. Hasta aquí muy sencillo. Solo puedo hacer tanto en el eje X como en el eje Y. Vamos a poner un ejemplo aquí. En el eje Y tengo que eliminar la geometría de un lado del eje Y, y luego el Mirror tengo que activar aquí, en vez del eje X, desactivo el eje X y activo el eje Y. Y lo mismo pasa con el eje Z. Voy a eliminar toda la geometría del eje Z, y en este caso voy a mantener activo el eje Y porque me interesa, porque tampoco hay parte de geometría en el eje Y. Aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque él puede generar geometría sin que nosotros nos demos cuenta. Si yo tengo activo aquí el eje X igualmente, pareciera que no está pasando nada, pero resulta que sí está pasando. Él me está generando geometría de un lado y del otro del eje X. Pero como en el eje X yo no eliminé esa parte de la geometría, miren lo que pasa si yo muevo. ¿Están viendo que aquí también se está moviendo? Eso significa que tendríamos geometría duplicada en el eje X. Así que este modificador lo tenemos que utilizar con cuidado, evitando duplicar geometría, entendiendo cuándo lo estamos aplicando y dónde lo estamos aplicando. Si quisiéramos aplicar también en el eje X, tendría que quitar geometría del otro lado del eje X. Y ahora sí, aplico el eje X y ya tendría simplemente un cuadrante, y todo lo que haga en ese cuadrante se va a duplicar en los otros. ¿Cómo el modificador sabe en torno a qué eje o a qué punto realizar el espejado de la geometría? Es decir, generar la geometría. En este caso lo está haciendo en torno al eje X de cada uno de los, al punto 0 de cada uno de los ejes. Es decir, en el eje X, el punto 0 vendría a ser todo este punto, ¿verdad? Es decir, me está generando la geometría del otro lado en ese punto 0 del eje X. Vamos a crear una geometría en donde podamos verlo mejor. Voy a aplicar por la mitad este cubo en el eje X y voy a aplicar un modificador de Mirror en el eje X. Perfecto. Pero ¿qué pasa si yo esa geometría la muevo en modo edición hacia la derecha? Me está generando de un lado lo mismo que del otro, pero no me lo está generando a partir de este punto. Me lo está generando a partir del eje 0. ¿Por qué exactamente está eligiendo ese punto? Bueno, muy sencillo, porque ahí está el origen del objeto. Es decir, el puntito naranja que determina cuál es su origen. Si yo muevo el objeto se mueve con ese puntito naranja. Y ese puntito naranja es el que está determinando el centro del Mirror. Si pueden ver, por más de que yo lo mueva en modo edición, el Mirror está afectando de un lado y del otro con centro en ese puntito, en ese origen del objeto. ¿Por qué está tomando como origen eso como origen? Porque así viene por defecto. Pero nosotros podemos modificar eso. ¿Cómo podemos modificar eso? Creando un objeto. Por ejemplo, voy a crear un círculo aquí. Lo voy a poner aquí. Voy a volver al que tiene el Mirror. Y le voy a decir aquí que en Mirror Object tome ese círculo que está ahí. Y ahora ya no está tomando el origen. Ahora está tomando el objeto que nosotros le indicamos que tome como centro del espejo. Ahora vamos a seguir explicando detalles. Vamos aquí a agregar un Mirror. Perfecto. La siguiente opción importante a destacar: si yo muevo toda la geometría en modo edición, se separa. Se está separando, es decir, no hay nada que los una. ¿Por qué? Porque tengo la opción de clipping desactivado. En cambio, si yo activo la opción de clipping y luego muevo la geometría hacia el centro, pueden ver que no puedo pasar más del centro.
En cambio, si la desactivo, puedo pasar del centro, me puedo ir hacia el otro lado del mirror. Si la activo, no puedo. Y de hecho, si la activo y uno esas dos y lo aplico, ya no puedo separarlo. Por más de que intente separar esa geometría, no se va a separar. Eso es lo que hace el clipping. Fusiona la geometría que está justo en el centro del mirror. Eso nos sirve sobre todo si estamos haciendo un rostro, como por ejemplo, vamos a poner aquí el monito clásico de Blender y vamos a eliminar toda la geometría de un lado del monito. Y vamos a aplicar el mirror, ¿verdad? Si yo no tengo el clipping activado, eso significa que yo puedo estar trabajando aquí y sin querer lo divido, lo parto en dos y eso está quedando el modelo abierto. Y eso, si estoy trabajando sobre todo un rostro, eso yo no quiero que ocurra. Así que yo activo el clipping y ahora sí puedo empezar a modificarlo sin miedo a que se me parta por la mitad del modelo. La siguiente opción que vamos a tener en cuenta es el merge del clipping, es decir, en donde se va a combinar esta geometría hay un rango de error de ese combinado de geometría. En este caso el rango de error es a partir de los 0,001 metros. Es decir, si yo tengo, voy a quitar el clipping, voy a mover esto para acá, voy a trabajar solo con este, perfecto, con este vértice. Si yo muevo el vértice y se va acercando cada vez más al punto cero del mirror, ¿cuándo va a combinarse este vértice con este vértice del otro lado? Bueno, se van a combinar a la distancia de 0,001 metros. Vamos a ir moviéndolo poquito a poquito hasta que se combinen. Ven, ahí, justo aquí, justo en donde está ubicado aquí, podemos decir que esta distancia es de 0,001 metros. Yo puedo jugar con este rango de error para que se combinen a mayor distancia o incluso para que se combinen a menor distancia. Entonces es un rango de error con el que juega el programa para evitar problemas. Y sobre todo porque Blender no es un programa CAD. Eso significa que no es un programa que calcula el espacio de una manera matemática muy precisamente. No, Blender tiene un rango de error y por eso utiliza estos, en inglés sería threshold, es decir, un pequeño rango de error en el que trabajar para evitar problemas matemáticos, es decir, problemas de incongruencias matemáticas. Y por último, de este modificador vamos a ver la opción de bisect. Básicamente, ¿qué es lo que hace esta opción? Vamos a volver desde cero a nuestro monito. Vamos a partirlo por la mitad. Vamos a aplicar el mirror. ¿Y qué pasa si yo no tengo el clipping activado y me voy hacia el otro lado? Pues se está generando geometría duplicada. ¿Por qué? Porque lo que hay de un lado hay del otro. Pero al invertir el espejo, se está generando la geometría invertida. Si nosotros activamos el bisect, lo que va a hacer es eliminar esa geometría duplicada en el eje en el que estemos trabajando. Por ejemplo, si estamos trabajando en el eje X, va a eliminar la geometría que esté duplicada de un lado y de otro. Para poner este ejemplo mejor, vamos a utilizar una esfera. O mejor dicho, en este caso, una semiesfera. Vamos a aplicar un mirror, pero de esta manera, ¿verdad? Si yo uno esa geometría, es decir, la voy pasando hacia el otro lado del espejo, pueden ver que se está duplicando. Es decir, de aquí tenemos parte del domo, pero aquí también la tenemos. En cambio, si activo el bisect, me va a generar un hueco interno. ¿Por qué? Porque me elimina todo lo que está pasando a través del espejo. Simplemente sirve para eso. Y lo utilizamos sobre todo cuando no estamos usando el clipping. Ejemplos claros de dónde utilizar el mirror. Fácilmente lo podemos ver en cualquier objeto que tenga una simetría. Y esa simetría específicamente tiene que ser axial. Es decir, en el eje Z, en el eje X o en el eje Y. Una simetría axial. No sirve para ciertas geometrías que son radiales. Para simetrías radiales utilizamos otro tipo de herramientas. Pero para simetrías axiales sí funciona. Por ejemplo, una cara, una silla, una mesa que sea las sillas. Yo utilizo el mirror constantemente para hacer sillas, porque la gran mayoría de sillas son simétricas. Las mesas son simétricas. Hay muchas cosas que son simétricas y para eso lo utilizo yo. Pero también es el principal uso para rostros, animales y geometrías simétricas biológicas u orgánicas, como son animales o inclusive criaturas, dragones, etc.